Chicos, chicas, buenos días. Continuamos hoy con la formación de las palabras, esta vez con los sufijos. Los sufijos los vamos a encontrar en la unidad novena entre las páginas 164 y 166. Voy a hablar de ellos porque están muy vinculados, muy relacionados con los prefijos y considero que es mejor que aprendáis tanto prefijos como sufijos, es decir, la derivación al mismo tiempo. Bien. Como os decía en la anterior sesión, las palabras se clasifican por su forma y por su estructura en palabras simples, también llamadas primitivas, palabras derivadas, es decir, aquellas que se forman añadiendo un morfema, una partícula, bien por delante serán los prefijos, bien por detrás serán los sufijos, o bien las palabras compuestas que se forman añadiendo dos palabras primitivas o dos bases, según veremos más adelante. Bien, visto los prefijos, la derivación por prefijos, vamos a ver hoy la derivación por medio de la sufijación. Si vamos a la página 164, como os digo, en la parte superior encontramos una definición de sufijo. ¿Qué es un sufijo? Pues bien, es un elemento, una partícula, un morfema que se añade detrás de una palabra primitiva, detrás de una raíz, para formar una palabra derivada, una palabra nueva, con significado nuevo. Tenéis ahí al lado dos ejemplos, una con prefijo, otra con sufijo, a partir de la misma palabra primitiva, a partir de la misma raíz, a partir de la palabra historia. Tenemos, por ejemplo, prehistoria, que es una palabra derivada por prefijación. Prehistoria significa lo que viene antes de la historia. Sin embargo, tenemos la palabra historiador. Tenemos la palabra historiador y un historiador, esta vez con el sufijo, es decir, añadiéndole un morfema, pero por detrás a la palabra primitiva historia. Historiador es la persona que se dedica a la historia, que se dedica a estudiar historia, que hace historia. Bien, para practicar con los sufijos tenemos ejercicios del 1 al 12 entre las páginas 164 y 166. Para hacerlos os voy a explicar algunas cosas que considero importantes. El primer ejercicio consiste en tratar de relacionar los sufijos dor, ero e ista, que siempre expresan el oficio, la profesión o la dedicación de las personas, con una serie de frases que tenéis ahí. Por ejemplo, tenemos la primera A, arregla zapatos, que puede ser un zapatero, es decir, por medio del sufijo ero. Pues bien, así con el resto. La actividad número 2 habla un poco de unas palabras derivadas que se forman mediante el adjetivo más el sufijo mente. Esta palabra es un adverbio, es decir, a partir de la palabra rapidez, del adjetivo rápida, porque utilizaremos siempre la forma del femenino singular, obtenemos el adverbio rápidamente. En cuanto a lentamente, bien, lo que nos piden es que busquemos el adjetivo será lento, en masculino singular, y el sustantivo correspondiente a lento, lentamente, será lentitud. Pues lo mismo con el resto de las palabras. En cuanto al ejercicio 4 y al ejercicio 5, hablan de palabras derivadas que tienen que ver con los lugares de procedencia de las personas, es decir, lo que se conoce con el nombre de gentilicios. En la parte superior, a la derecha de la página, vemos una definición para los gentilicios. Los gentilicios son los adjetivos que expresan la nacionalidad o la procedencia de las personas. Es decir, una persona de Inglaterra es un inglés, una persona de Alemania es alemán, etc. Tenéis en el ejercicio 5, como os dijo, que emparejar los gentilicios con la ciudad a la que corresponda. Por ejemplo, tenemos salmantino. Tenemos que buscar y vemos que en el 6 aparece Salamanca, que será el gentilicio correspondiente a los habitantes de Salamanca. Son salmantinos. Bien, un poco más allá habla de un tipo de sufijos que son muy importantes. Son los diminutivos, los aumentativos y los despectivos. ¿Qué son los diminutivos? Los diminutivos son aquellos sufijos que sirven para expresar menor tamaño o intensidad. En castellano, los más importantes son ito o ita, illo o illa, ico o ica, in o ina.
Por ejemplo, os da ahí el ejemplo de mesita. Mesita, una mesa pequeña. Pajarillo, un pájaro pequeño. Pañuelico, como solemos decir tanto en Navarra como en Aragón, un pañuelo pequeño. O pequeñín, que es el sufijo diminutivo que se emplea sobre todo en Asturias. Por el contrario, tenemos los sufijos aumentativos, que lo que expresan es mayor tamaño o intensidad. En este caso, en español y castellano, los sufijos aumentativos más normales son on, ona, azo o aza, ote u ota. Entonces, pues de silla tendremos sillón, de casa tendremos casona, de coche, cochazo, para expresar no tanto que es grande, sino que es de mucha categoría, es decir, lo que expresamos es intensidad, o grandote o grandota, para expresar, en este caso sí, pues mayor tamaño. Finalmente tenemos unos morfemas sufijos, unas partículas que expresan desprecio. Son, por ejemplo, las partículas acoaca, ucho, ucha. Tenéis ahí como ejemplos pajarraco o casucha. Bien, el resto de los ejercicios no tienen mayor dificultad. De todas formas, como de costumbre, corregiremos estos ejercicios la semana que viene. Gracias, que paséis buen día.